Y ella le dice, dímelo ahora, papi. Me gusta el capitalismo salvaje. Sí. ¿No te lo han dicho, Leo? ¿No te lo han dicho? Gracias, Leo, por acompañarnos hoy. Qué buena, qué buena. Por hacernos un huequito ahí dentro de tu agenda. Sí, no. ¿Sabes por qué estamos aquí? Porque nos gusta, ¿qué? El capitalismo salvaje. Eso. A todos nos gusta. Eso. Yo quiero que tú me digas cuándo surgió esa frase, ¿sabes? Porque vamos a empezar directo al hueso, el capitalismo salvaje. Épica. Desde que nosotros llegamos acá a Chile, la gente siempre nos decía, tienen que hacer algo con el capitalismo salvaje, con Leo, y así. ¿Tú conoces a Leo, el de capitalismo salvaje? Pues sí, dale, síguelo. Eso es la frase cumbre. ¿Cómo? Sí, lo que pasa es que tú sabes cómo es normal en Cuba, en 67 años, nos metieron, inculcaron ese temor, ese miedo de que el capitalismo era malo, ¿okay? Incluso hay un discurso muy célebre de Fidel Castro, lo pueden buscar en YouTube, donde una entrevista él dice, el capitalismo es una selva, la explotación del hombre por el hombre. Es verdad. Y entonces así nos decían, nos criaron odiando el capitalismo, que era malo, que era una selva, y cuando llego a Chile, que yo veo los mercados llenos, el transporte funciona, el internet funciona, la luz funciona, el agua funciona, que hay de todo. Y dije, bueno, me encanta el capitalismo salvaje. Claro. Entonces imagínate. ¿Dónde está lo malo? ¿Dónde está lo malo? ¿Dónde está lo salvaje? Sí. La explotación del hombre por el hombre. Por supuesto. Y entonces, cuando se vuelve épica la frase que se volvió viral en el video del balón de gas. Yo lo vi, de los primeros videos que me salieron El balón de gas. cuando llegué aquí, lo del balón de gas. Ahí tiene como 4 millones de reproducciones en TikTok y lo subió Bio. Puso la etiqueta, por ahí está, cubano amante del capitalismo salvaje, conté feliz porque compró 2 balones de gas. De hecho, tú entras a YouTube, entras a Google y pones capitalismo salvaje. Antiguamente salía Fidel Castro, ¿no? Ya hoy lo que salen son todos mis videos, incluso los que han compartido miles de personas. La idea es desmontar ese mito de Fidel Castro. Eso. Bueno, pero tremendo logro. Que salgan los tuyos, no los Exacto, tremendo logro, que ya tú googlees Funciona. y salga el nuevo mensaje, que no es un mensaje así abstracto ni nada, es la realidad. Sacar la realidad y que salga la realidad de ese mensaje del capitalismo salvaje y la mentira y la falacia del barbú Satanás, sí, se vaya en segundo plano en las búsquedas. Qué bueno, qué bueno. Mira, Leo decía algo y me acordaste. Es verdad que no crece adoctrinado y no sabe. Sí. En nuestro país, con la economía buenísima que tiene, son capaces de darnos economía política capitalista y economía política capitalista y comunista. Siempre, y es algo que yo tengo grabado en mi mente, que nos decían que el capitalismo era la explotación del hombre por el hombre. Justo lo que tú dices. Y uno en ese momento se imaginaba el capitalismo como, ay Dios mío, ahí la gente no debe dormir, ahí pobre gente, no le debe tener tiempo para nada. Y uno llega acá y se da cuenta que, claro, mientras más trabaja, por eso uno a veces trabaja muchísimas horas, te das cuenta que tienes oportunidades. Nos gusta el capitalismo salvaje. Sí, qué bueno. De hecho, ya ningún comunista le podrá decir a estos jóvenes adoctrinados, no, si el capitalismo es una selva, búscalo en Google para que tú veas. Que googleé, van a salir los videos de un cubano que vivió 40 años. 40 años. En el paraíso socialista. Oye, de carajo. Oye, Leo, cuéntame, ¿ya qué tiempo tú llevas acá en Chile ya? Yo 7 años y medio, casi voy para 8 ya. Es una de las cosas que nosotros comentamos en el canal siempre, que el cubano cuando sale de Cuba, cuando emigra, no es que pones un mapa y escoges a qué país quieres irte. Claro. Es a donde se te dé la oportunidad. Oye, y Leo, ahora que tú hablas de ex y todo eso, ¿recibes ahí comentarios de admiradoras? Sí, ay, cubano, me encanta tu acento. Sí, y que le encanta el capitalismo salvaje. Y por ahí, bueno, no sé si tendrás novia, pareja ahora, no sé. No, en estos momentos estoy está soltero. En el mercado, quiere decir que está en el mercado. ¿Quién sabe? Y se gana el capitalismo salvaje. Ella queriendo comprobar lo salvaje. Sí, estoy soltero. ¿Y sin compromiso? Sin compromiso. Y a ver, ¿y ha habido alguna chilena por ahí? Sí, por supuesto. Varias, 1, 2.
Oye, ya quiere datos. Ya quiere ya No, datos. Pero ya. mira, Ella es del G2, es del Sí, G2. chilena, sí. ¿y cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido con esa diferencia de cultura? Yo creo que uno tiene que adaptarse, ¿no? Ambos inclusive, la mujer al hombre, el hombre a la mujer, pero no me ha ido mal. Incluso para mi edad, creo que las mujeres de mi edad están más civilizadas, ¿no? Me fuera difícil ya cuando uno quiere una relación con una mujer más joven. No me gustan los jóvenes, tiene que ser más o menos. Te invitas que nos están escuchando. Sí, te invitas, porque- por favor. Ya Porque sabes. aquí las jóvenes están muy adoctrinadas con la izquierda Ya. Exactamente. y es difícil, es difícil. Y entonces, para no perder mi tiempo ni meterme en problemas, prefiero a alguien de mi edad, contemporánea conmigo, que es más civilizada. La juventud hoy en este país están demasiado adoctrinadas con el feminismo, el empoderamiento, ¿me entiendes? Sí, complicado. Entonces, para tener una relación más joven y estar en problemas, es mejor ni meterse en eso. Ya saben, te invitas que nos escuchan por ahí. Leo está suelto, sin compromiso. Así que vayan por ahí. Chilena, ya tú sabes. No, me da curiosidad eso porque digo yo me imagino a Leo en un noviazgo o algo así. Y ella le dice, dímelo ahora, papi. Me gusta el capitalismo salvaje. ¿No te lo han dicho, Leo? ¿No te lo han dicho? Como dímelo. No, me escriben por interno. Censúramelo. Y hay otros comentarios y dice, me encanta ese hombre salvaje. ¡Ah, Dios mío! Bueno, ya ustedes saben, la propuesta está ahí. Usted tiene el chico. y lo bueno lo que le gusta a las mujeres, que soy especialista en la cocina. Oye, No solamente que tienen a un capitalista salvaje, Seguro sino que que sí. cocina, ¿vieron? No por capitalista salvaje machista, ¿verdad? No. Cocinas ahí, bueno, y ustedes Sí. saben. No, pero déjame decirte que Leo Oye. se está vendiendo aquí. ¿Cómo es eso? Espérate. Leo, él se está proponiendo bien a la chica que lo está mirando.